Hola, soy Luis Fuentes de AD1 Capacitación y a lo largo de toda mi experiencia trabajando con procesos de nómina, maquilando nómina y por supuesto impartiendo diversos temas que tienen que ver con la nómina, me he dado cuenta de toda una serie de errores que cometen los noministas, los empresarios, los contadores en este proceso de nómina. El día de hoy déjame platicarte de por lo menos 10 errores, los más comunes que se cometen en este proceso. Errores que se tienen que revisar de manera inmediata, que se tienen que atender para evitar precisamente algunas diferencias con el SAT, el tema de la no deducción y por supuesto multas bastante considerables. Como punto número 1 tenemos clasificar de manera errónea los conceptos gravados y los conceptos exentos. Recuerden que de manera, inmediata, si tú quieres saber de estos conceptos gravados y exentos, están en un artículo 93 de la Ley de Renta, en la fracción 1 a la fracción 17. Además de la guía de llenado, contamos con un apéndice, que es el apéndice 6, y ahí también tenemos clasificados los conceptos gravados y exentos. Un segundo error que tenemos muy común es no hacer el ajuste anual de los trabajadores. Un ajuste que por supuesto está fundamentado en un artículo 99, en una fracción segunda de la Ley de Renta, y que no es algo nuevo. Muchos contadores, muchos noministas llegan a confundir lo que anteriormente era la declaración informativa múltiple. Eso, recuerden ustedes, eso ya no existe. Eso ya no se hace, pero el ajuste es una obligación que se debe de cumplir cuando se tiene la obligación con esos trabajadores. Un punto número 3 es no timbrar los viáticos. Es muy común que los viáticos no los estén timbrando por la razón que sea. Por supuesto, hay una obligación también en la ley de renta de timbrar los viáticos. Así que si tú pasas estos tipos de conceptos para que el trabajador vaya y viaje y que se cumplan con todos unos requisitos de deducción, esos viáticos que se mandan al plástico del trabajador se tienen que timbrar. Otro punto es estar desactualizado con las nuevas reformas. Esto es como parte de lo más común que conocemos, no estar al pendiente de los cambios, diferentes reformas, diferentes situaciones que van surgiendo. Y de ello deriva también la parte de que todo se deja al último. Entonces hay que estar más al pendiente de todos estos cambios que va emitiendo el SAT para el caso de este tipo de factura que es de la nómina. Otro punto también que tenemos aquí es duplicar los CFDIs. Muchas veces en el sistema de nómina es muy común que yo le pico y el sistema no hace nada, o al parecer no hace nada. Le vuelvo a picar y resulta que duplicaste la nómina. Acuérdense que toda esta información se comparte con el SAT. Es información que se refleja en un visor de nómina y es ahí donde tengo que estar yo cuadrando la información que tengo en la nómina con la que tengo en el visor, precisamente para evitar estos errores. Hay que tener ese cuidado de estar vigilando de que si ya le piqué una vez, no volver a hacerlo o revisar si ya se timbró o no se timbró la nómina y tratar de evitarlo. Un siguiente error es descontar cantidades a los trabajadores no permitidas por la Ley Federal del Trabajo. Acuérdense que el artículo 97 laboral, el 110 laboral, me permite hacer descuentos a los trabajadores tanto en concepto como en monto o en su caso el porcentaje. Pero hay que tenerlo bien presente porque muchas veces le estamos descontando conceptos que no se deben de descontar o le estamos descontando montos que superan lo que establece el artículo 110 en cuanto a ese mismo monto. Hay que tener ese cuidado. Querer pagar una PTU a aquellas personas que le llamamos asimilados, ¿no? El PTU o el aguinaldo. Si es una persona que tú le llamas asimilado, aunque en realidad no lo sea, pero le llamas asimilado, el pago del aguinaldo, el pago del PTU no le corresponde, no procede. Muchas empresas quieren hacer ese tipo de facturas para ese tipo de figuras, pero en realidad no les corresponde. Legalmente no, si le estás llamando que es un asimilado a salario. Otro punto también interesante que lo vemos muy común es
timbrar de manera incorrecta el fondo de ahorro. Muchas empresas tienen un fondo de ahorro, cuentan con un fondo de ahorro, pero recuerden que hay toda una serie de requisitos que se deben de cumplir precisamente para la deducción de ese concepto del fondo de ahorro en materia de renta. En materia de seguro social hay otros requisitos que se deben de cumplir para que en su caso no integre al salario base de cotización. Pero uno de los grandes errores es la forma en cómo lo estoy timbrando. Muchos ponen la parte de la percepción, ese concepto de fondo de ahorro, y esta sería la parte del patrón, y se van directamente a la deducción y hacen la retención del trabajador. Ese proceso está inconcluso, hay que corregir. Es la percepción del fondo de ahorro, la parte que aporta el patrón, la parte, digamos, que se resta para el efecto cero, más el descuento que se estará haciendo al trabajador, que sería la parte que él estaría aportando. Entonces, si estamos timbrando de manera incorrecta, esto es corregirlo. Y ojo, este concepto, al momento en que se entregue a los trabajadores, por ejemplo en diciembre, el fondo de ahorro, ahí ya no se vuelve a timbrar. Cuando mucho para efectos laborales, cuando mucho se hará un recibo simple, sencillo, donde yo le entregué al trabajador ese concepto de fondo de ahorro. Nada más para efectos laborales, no para efectos de renta. Otro error, no hacer ajustes mensuales de ISR. Si bien es cierto, la ley de renta no hay o no tiene un fundamento que nos obligue a ejecutar un ajuste mensual de ISR, pues lo más parecido que tenemos es un artículo 99 fracción primera, donde establece que se deben aplicar tablas mensuales si hago pagos de nómina, ¿no? Donde retengo por supuesto el ISR si es que aplica por periodos menores. Es lo más parecido, pero independientemente de que exista un fundamento o no, mi sugerencia, mi recomendación es hacer los ajustes de manera mensual. Y ahora, por supuesto, actualmente emparejarlo con lo que es un apéndice 7 de la guía de llenado. Y otro punto importante, y este sería el último, clasificar a los trabajadores como asimilados a salarios. Ya veníamos comentando de un error muy parecido, ¿no? Hay patrones que le llaman a sus trabajadores cuando hay una subordinación, les llaman asimilados a salarios. E insisto, esta obligación de asimilados a salarios es una figura que nada más existe para efectos de renta. Nada más. No le puedo llamar a mi trabajador o no lo puedo contratar cuando existe la subordinación como asimilado a salario. Y ahí tenemos otro error, ¿no? Cuando hablamos de ajuste anual de sueldos y salarios, pues normalmente lo hacemos con los trabajadores. ¿Sí? Y eso está en un artículo 97-98 de la Ley de Renta, pero cuando hablamos de asimilados a salarios, también se le tiene que hacer el ajuste anual. Y es posible que muchas empresas no lo están haciendo. Entonces, hay que revisar todos estos errores. Yo aquí nada más les clasifiqué 10, pero por supuesto hay mucho más errores que se pudieran dar en un proceso de nómina. Hay que revisarlos, hay que analizarlos y por supuesto hay que revisar todo el efecto que pudiera tener, tanto para seguro social, para efectos laborales, para efectos de renta, si estamos timbrando bien o no estamos timbrando bien. Si tienen algún otro, ahí abajito me lo van a poder comentar, me lo hacen llegar y con mucho gusto lo vamos analizando, lo vamos platicando sin problema alguno. ¿De acuerdo? Si quieres saber más de todos estos temas, recuerden que como una marca que somos AD1 Capacitación, pues tenemos toda una serie de cursos, sobre todo un diplomado que tiene que ver con todo esto de la nómina. Con mucho gusto ahí pueden pedir información, pueden pedir incluso algunos cupones de descuento y entonces acceder a este tipo de diplomados donde vemos todo esto que tiene que ver con la nómina a detalle, a fondo, y van saliendo toda esta serie de errores. Y la intención es evitar multas, sanciones por la autoridad laboral, ¿no? Por la autoridad, llámese también el SAT o el Seguro Social. Bien, pues de mi parte hoy esa es la información que les quiero compartir. Ojalá sea de su utilidad y si quieren ahí agregarme algunos comentarios, pues con mucho gusto estaré al pendiente. Saludos.